Es una fundación que busca un futuro mejor para todos los seres humanos, haciendo énfasis en las vivencias emocionales y espirituales de cada uno de nosotros. ¿Qué es espíritu? Espíritu es una idea. Yo creo que es la misma sangre, porque la vida es sangre y el espíritu es algo indescifrable que suponemos que es algo que está en nosotros, pero a mi modo de ver es la vida misma y la vida está en la sangre. ¿Qué te gusta ver? Me gusta ver la naturaleza. Me gusta ver, por ejemplo, el pliegue de las hojas de los árboles. Me gusta mirar el mar y me gusta mucho mirar a las estrellas, mirar hacia arriba. ¿Qué es emoción? Preguntabas qué es la emoción. Hay que diferenciarla del sentimiento. El sentimiento es ese estado que aparece en la conciencia de agrado o desagrado, de placeres o de dolor que acompaña a cualquier objeto, ya sea externo o interno, o a cualquier situación que nos esté tocando experimentar y vivenciar. A diferencia de la emoción, que la emoción es la respuesta fisiológica del sentimiento. Nuestros productos Más Media puedes encontrarlos trimestralmente de manera impresa y digital. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter y en nuestro canal de YouTube como Emoción y Espíritu. Muy buenas tardes para todos. Una vez más conectados con Emoción y Espíritu. En la tarde de hoy, con el tema de inteligencia emocional para adaptarse y superar, vamos a abordar el tema de infancia y adolescencia. Hoy vengo con dos invitadas espectaculares, a las que aprecio y quiero mucho, y quiero contarles que pues ellas son Gloria Elena Pulgarín, psicóloga, ella es magíster en Pedagogía y Desarrollo Humano, y Adriana Morales, magíster también en Neuropsicología. Ambas expertas, especialistas, las mejores, y el día de hoy pues apoyándonos en sus conocimientos, en su experiencia, quisimos invitarlas para hablar de este tema que para nosotros es fundamental como equipo de Emoción y Espíritu. Quiero contarles y citar antes de empezar esta charla, este espacio virtual, contarles que en una cita que nos hizo el doctor Uriel Escobar, al que apreciamos y queremos mucho en Emoción y Espíritu, él mencionaba que el 88% de nuestros niños en el país han sido afectados por esta pandemia. Esto lo dice un informe del Instituto Colombiano de Neurociencias, pero a la par de este también pues vienen otros análisis que se han hecho ya alrededor de algunas regiones específicamente, y que pues es obvio por que razón de la pandemia y de este aislamiento, nuestros niños, niñas y adolescentes pues han estado mucho más tiempo guardados que muchos de nosotros. Entonces, con este preámbulo quiero contarles que en la tarde, en este espacio que vamos a compartir, mis invitadas y yo queremos proponerles ampliar un poco más de este tema. Entonces, muy bienvenidas a las dos. Qué rico tenerlas aquí acompañándonos hoy. Muchas gracias, Cindy. Bueno, entonces como voy a iniciar ya que me mencionaste primero para que me reconozcan, mi nombre es Gloria Elena Pulgarín y bueno, muy contenta de estar acá para charlar, para aprender de manera conjunta y para compartir un poco de lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de este proceso de práctica profesional. Bien. Hola, buenas noches, Vivi y Elena. Muchas gracias pues por esta invitación tan especial y gracias también a todas las personas que se están regalando este ratico para escuchar de un tema tan importante que son las emociones y lo que tú decías, Vivi, ahorita, de cómo está impactando este tema del aislamiento a nuestros niños y adolescentes. Pues ya sabemos que nosotros los adultos fuertemente nos está impactando, pero ¿qué pasa entonces ahorita como reacción de niños, niñas y adolescentes en este tiempo? Entonces será muy interesante que podamos conversar aquí las tres acerca de eso y tal vez responder algunas observaciones o inquietudes de las personas que nos estén viendo y escuchando.
Bien, Adri, entonces, pues para que arranquemos en firme con el tema, te hago una pregunta. ¿Qué son las emociones? Bueno, Vivi, este tema entonces es bien amplio y bien complejo porque las emociones finalmente son un fenómeno multidimensional. Entonces vamos a, digamos, para hablarlo concreto y sencillo, podríamos decir entonces que las emociones son reacciones biológicas ante ciertos estímulos, objetos o incluso pensamientos que determinan entonces las distintas respuestas. Entonces, por ejemplo, tenemos emociones básicas como son el miedo, como son la rabia, la alegría, la sorpresa, el asco, y son emociones que son llamadas también primarias porque las compartimos incluso con animales. Y estas emociones entonces las, digamos, las regula o las gestiona ciertas partes pues del sistema nervioso central o del cerebro, que ahorita hablaremos de eso, y finalmente entonces no existen por existir, sino que tienen una finalidad, Vivi. ¿Cuáles son esas emociones, Adri? Bueno, entonces vamos a hablar que tenemos emociones básicas como el miedo que les decía ahorita, entonces ella tiene una finalidad, esa emoción. La finalidad, por ejemplo, del miedo es llevarnos a actuar para evitar una situación que nos está poniendo de pronto en peligro o en riesgo. Entonces tiene finalmente una función bastante adaptativa, porque nos va a ayudar a cuidarnos, a protegernos y a finalmente a sobrevivir a situaciones de pronto que nos pueden afectar la salud, la integridad o la vida, ¿sí? Tenemos también entonces la tristeza. La tristeza, por ejemplo, es una emoción que nos ayuda a buscar soporte o apoyo frente a algo que nos está afectando. Tenemos entonces también la emoción como el asco, que es fundamental, porque cuando nosotros, por ejemplo, o un animal se tiene que acercar a un alimento que está, por ejemplo, en malas condiciones, que está descompuesto, pues entonces podría llevarnos a que nos intoxiquemos. Entonces, el asco, que a través del olfato y del gusto nos puede dar algo, ¿cierto? Un alimento, algún objeto, puede entonces hacernos evitar la interacción con eso para preservar pues nuestra vida y para cuidarnos. Asimismo, entonces tenemos lo que sería otra emoción básica, que sería la alegría, que finalmente la alegría lo que trata es que nosotros tratemos de repetir esa acción que nos trajo esa sensación, ¿cierto? Esa emoción. Estas serían las emociones básicas, pero ya luego entonces podemos hablar de otras emociones, Vivi, pero esas son como las básicas. Bien. Bueno, en ese orden de ideas quisiera saber si Gloria, Elena más bien, nos quiere ampliar un poco más acerca del tema de las emociones, de ese estado, de qué son, de para dónde van las emociones. Bueno, yo creo que Vivi yo creo que Adri fue muy clara cuando nos dice, las emociones son una respuesta, ¿sí? Es una manera que tiene nuestro cuerpo y nuestro organismo de comunicar aquellas sensaciones internas o que han sido, o aquellos, digamos que aquellas respuestas, ya sean comportamentales, ya sean cognitivas o en forma de pensamientos, ya sean fisiológicas o en forma de reacciones que nuestro mismo cuerpo nos permite identificar, que es como un lenguaje, Adri, creo yo que es un lenguaje que le permite poder establecer una relación con lo externo y lo interno, porque hay una cosa clave y es que las emociones son respuestas que nosotros generamos ante estímulos internos y estímulos externos. Yo siempre utilizo el ejemplo de la película Intensamente porque me parece fantástica. Ahí le falta una emoción que para algunos teóricos se llama, hace parte de las emociones básicas, aunque dentro de la literatura se encuentra que incluso algunos teóricos dicen que hay más o menos 8 emociones básicas. Pero yo siempre me acuerdo de las que dijo Adri y también creo que la sorpresa que se convierte en una emoción, que si bien es como neutra, eso lo podemos ir hablando más adelante, es la puerta de entrada para que aparezca otra emoción. Y es también una manera que tenemos nosotros como de prepararnos o disponernos para la acción. Y Adri también nos decía algo clave, y es que además de estas emociones básicas, pues existen otras, que es interesante ver cómo cuando una emoción básica se une con otra, emerge una emoción que podrían llamarse secundarias, por ejemplo, la nostalgia. Siempre digo yo que a mí la nostalgia me parece una emoción muy interesante porque parece una paradoja.
Sí, es como si la tristeza y la alegría se juntaran. Cuando se juntan nos crean una nueva emoción. Es como el recordar algo que ya pasó y que fue muy lindo, pero con la sensación de, ya no está. Bueno, es como nostalgia, sí. Sí, 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 sí. Entonces creo que ahí es como un encuentro y un diálogo que tienen las mismas emociones para generar nuevas formas de comunicar aquello que pues genera esa respuesta en nosotros mismos y que de alguna manera es un encuentro o un diálogo entre lo que nosotros llevamos acá y lo que empieza a reconocer de afuera. Chévere, yo creo que eso que ustedes mencionan llama la atención en dos líneas. Por un lado es que definitivamente no podemos desconectar lo que está pasando en nuestro cerebro y lo que está pasando en nuestro corazón. Eso lo hemos ejemplificado y en todas partes yo creo que es fácil detectar que esa conexión entre el cerebro y el corazoncito siempre va a estar presente. Entonces, básicamente, en este tema de educación emocional sí nos interesa muchísimo que esa conexión siempre esté activa, siempre permanezca y siempre, como decimos los psicólogos, haya algo de coherencia entre lo que pensamos, sentimos y decimos y hacemos. Muy de la mano con esto, creo yo que para introducir el tema, el componente, digamos, neuropedagógico en el que Adri es experta nos ayuda mucho, porque entendiendo que estamos hablando de niños y adolescentes, me parece importante profundizar un poco en ese tema que se llama cerebro emocional. Adri, si tú nos puedes ampliar ese tema sería fabuloso. Claro que sí, Vivi. Pues es que yo creo que cuando se habla de las emociones, uno de los temas pues como que más causan ruido allí con el tema es que en ocasiones las emociones parecieran incomodar, ¿sí? Y pareciera que se salieran como del control o del dominio pues como de nosotros las personas, y entonces allí podemos centrar la atención en hablar de las emociones. Pero finalmente yo a lo que iba cuando empezaba pues como la intervención era como hablar de lo natural de las emociones, ¿cierto? De que son tan naturales y todos las experimentamos que realmente yo diría que el asunto no es tanto como qué es lo que pasa con las emociones, sino más bien cuál es la interpretación o el sentido que cada uno le da a la emoción. Entonces ahorita pues igual vamos a conversar de eso, pero como son tan naturales, y yo les decía ahorita que las compartimos con animales, ¿sí? Que filogenéticamente o en la evolución nosotros podemos ver la existencia de las emociones. Sin embargo, por ejemplo, en las neurociencias, que es el área pues como de especialidad mía, solo como hacia finales de los 80 se le ha dado un especial interés a lo emocional, porque se pensaba que lo que tenía que ver con lo emocional era un asunto muy primitivo y muy como propio de los animales. Y ahora entonces ya la atención se ha volcado hacia el estudio de las emociones, tanto que ahorita se plantea y se propone que la educación emocional debiera estar instalada en los programas académicos que se están, digamos, instalando o ubicando desde la primera infancia, ¿cierto? Desde incluso de los grados de preescolar. Entonces vamos a hablar de que se ha dicho que hay un cerebro emocional. Básicamente es porque se ha considerado que el núcleo que procesa las emociones es el sistema límbico. El sistema límbico es una región que está justo detrás de los lóbulos temporales. Los lóbulos temporales son estas áreas que están aquí hacia los lados de nuestro cerebro, sobre las orejas, digámoslo así. Y si nosotros pudiéramos, digamos, separar el cerebro en dos mitades, la derecha y la izquierda, que vamos a tener dos hemisferios, ¿cierto? El derecho y el izquierdo, justo en esa parte interna de los lóbulos temporales está el sistema límbico. El sistema límbico cuenta con varias estructuras y todas tienen un papel fundamental en las emociones, ¿sí? Entonces, está pues allí el hipotálamo, está la amígdala, incluso está también el hipocampo, que es una estructura que regula como todo el tema de la memoria. Entonces, cuando hablamos de la amígdala, por ejemplo, es una estructura pequeñita que tenemos una en cada uno de los lados de los hemisferios, y esa estructura procesa las emociones, ¿sí? Digamos que se registra sensorialmente lo que está ocurriendo, y esa es la que finalmente termina dando como el primer disparo para actuar, ¿sí? Por ejemplo,
a un ratón, lo natural es que si ve un gato, la emoción del miedo le dispare la acción inmediata, o sea, no lo puede pensar ni procesar, o sea, la acción inmediata de salvaguardarse. En algunos estudios encontraron que cuando se hacía una estimulación o una lesión en la amígdala, se encontraron ratones que no experimentaban esa emoción de miedo, por ejemplo, y que se iban y enfrentaban al gato bajo esa circunstancia. Entonces ahí claramente queda, porque el miedo es una emoción, como todas las otras, que tiene un papel importante a nivel adaptativo, pues porque finalmente, cuando yo siento miedo, yo actúo bien sea evitando, evadiendo una respuesta, y finalmente con esa acción lo que hice fue protegerme, ¿sí? El asunto ya es que nosotros los seres humanos, ya esas emociones, digamos que esa configuración de esa manera instintiva, ya va teniendo como otro ingrediente más, y es que aparece la cognición, ¿sí? Entonces, digamos, muchas veces nosotros experimentamos ese miedo intenso a estímulos, objetos o incluso pensamientos que no tienen esa fuerza y que realmente no ameritan o no corresponden con la respuesta emocional, ¿cierto? Entonces, el cerebro emocional allí aparece con eso que les decía entonces, del núcleo centrado en el sistema límbico, y ya propio de los seres humanos y a través de la evolución, entonces viene lo que ha sido el desarrollo de la corteza cerebral, específicamente de la corteza frontal y prefrontal. ¿Qué función tiene la corteza frontal y prefrontal? Y que tiene una exclusividad en el humano, es que gestiona esa emoción, ¿sí? Digamos que entonces la amígdala manda el mensaje que hay miedo, entonces la corteza prefrontal determina si respondemos o no respondemos o cómo debemos responder. Entonces, yo creo que ahorita a lo largo pues, de la conversación hablaremos un poco más de cómo esta corteza frontal tiene un papel fundamental en lo que ahorita se conoce como inteligencia emocional. ¿Sí? Qué bien, Adri. Pues primero, creo que esta introducción válida desde el punto de vista neuropsicológico nos ayuda a todos a entender en principio que las emociones están ubicadas en algún lugar, ¿cierto? Y que ahí el cerebro tiene una participación fundamental. Creo que en ese orden de ideas también es importante considerar que si esto es así, y está obviamente demostrado científicamente, nosotros como seres humanos podemos hacer una incidencia importante en el cambio de esa emocionalidad, y eso es fundamental para considerarlo, teniendo presente que hay un interés en esta conversación de hoy en los niños y en los adolescentes. Antes de continuar, sí quiero dar obviamente un saludo muy especial a todas las personas que se han conectado con nosotros. Por aquí está María Teresa, Caterine, Alex, Gabriela, Magdalis, César, Orlando, Carlos López, Guillermo, Disney está por aquí también, Beatriz Londoño. Bueno, muchos comentarios, Juan Manuel, Diana, Dina María, a todos muchas gracias por estar con nosotros. En adelante, en la medida que vayamos avanzando en el programa, pues vamos a tratar de resolver las inquietudes que se vayan presentando por el chat. De entrada, pues contarte, Adri, que por acá tienes fan, están diciendo que eres un excelente profesional, que es muy importante que le estemos dando atención a este tema, y seguramente todos los que nos acompañan están verdaderamente interesados en el aporte que estamos haciendo a través de esta intervención. Entonces, pues, para dar continuidad, me parece importante que retomemos un poco el tema del desarrollo que tiene la parte emocional, teniendo en cuenta todo el tema de curso de vida. Entonces, Elena, que nos ayudes un poco a profundizar en qué podemos decir acerca de la educación emocional, entendiendo que estamos hablando del tema de infantes y adolescentes, y sabiendo que este tema del curso de vida es fundamental en el desarrollo emocional. Sí, yo quiero primero como que aclaremos qué se refiere eso del curso de vida, para que tengamos un poco más de, como podamos ubicarnos mejor en cómo hacer ese proceso de educación y o de regulación de nuestras emociones.
El curso de vida se convierte en un enfoque, es un enfoque orientador que me dice a mí que las acciones que yo desarrollo de mi vida de aquí en adelante van a tener un efecto importante en mi salud y en mi bienestar. Eso significa que dejamos de ver la persona de manera fragmentada, como que en este pedacito pasa esto, en este pedacito pasa esto, sino que a lo largo del curso de la vida existen una cantidad de acciones, estrategias, procesos que me permiten a mí tener un desarrollo humano integral. Entonces, en este enfoque lo que nos dicen es, no todas las personas aprendemos y o desarrollamos las mismas cosas en el mismo momento de la vida. Hay un momento que es como la primera parte de nuestra vida, digamos que el momento de lactancia y primera infancia, y el desarrollo emocional en ese proceso o en ese momento es diferente y las necesidades educativas son diferentes a las que ocurren en la infancia media, a las que ocurren en la preadolescencia, en la adolescencia, en la juventud y en la adultez. Porque cada uno de estos momentos presenta una serie de retos distintos, desde lo social y desde lo familiar, porque yo creo que Adri nos cuenta muy bien desde lo neuropsicológico, qué es lo que ocurre o cómo es ese proceso de transformación de ese cerebro emocional. Así, cuando nosotros hablamos de emoción a lo largo del curso de vida, es cuando empezamos a reconocer que ese cerebro y que ese proceso de interacción con el otro empieza a nutrirse y empieza a fortalecerse en función de varias cosas. Una tiene que ver con, pues, propiamente nuestro propio o nuestro desarrollo. Otro tiene que ver también con la manera en que ese desarrollo interactúa con los vínculos que establecemos con, digamos que en la primera parte de nuestra vida, con esos cuidadores, padre, madre o cuidador, que establece una relación muy importante y que en la medida en que nosotros fortalecemos ciertas habilidades o vamos desarrollando ciertas habilidades con ayuda de ese cuidador, es que la posibilidad de regular lo que sentimos, de aprender a manejarlo, va a ser mucho mejor a lo largo de la vida. Por eso el tema de curso de vida lo que nos dice es, si nosotros hacemos cosas desde el mismo momento en que se está esperando un bebé, cuando estemos más grandes va a haber cambios significativos y eso implica que empecemos a desarrollar estrategias antes de y que se llamarían como estrategias psicoeducativas o psicopedagógicas en función de la modulación o de la regulación de eso que nosotros, nos decía Adri, que todos sentimos y que son estas respuestas que probablemente nosotros no vamos a ser capaces de, digamos que de cambiar inmediatamente, pero que sí podemos aprender a mejorar. No significa que, por ejemplo, yo no sé si, yo supongo que todos ustedes han escuchado y es como, no, es que desde chiquito siempre ha sido así todo enojón, entonces ya no va a cambiar. Sí, eso se convierte en un mito porque en la medida en que nosotros aprendemos estrategias desde muy pequeños, somos capaces de generar procesos de transformación a lo largo de la vida. ¿Será que se nos fue Vivi? Bueno, esperemos a ver. ¿Tú me escuchas a mí? Sí. Hola. Mientras Vivi entonces retorna al programa, me gustaría con la compañera redondear las ideas que estaba trabajando Elena con relación al tema de motivación en los adolescentes y en la infancia, y más que todo para las personas que acompañan los procesos de la gente. Yo creo que hay varias cosas, Adri, también que tenemos que empezar a tener en cuenta, y es que no todos los procesos de educación se hacen de la misma manera, también dependen del entorno donde yo me desarrollo. Y hay algo ahí súper importante, y es que la educación emocional bien empieza desde el mismo momento en que estamos en el vientre, por decirlo de alguna manera, tiene un impacto importante en la relación y el establecimiento del vínculo que generamos. Cada uno de los entornos donde nosotros nos desarrollamos, pues va a tener un factor fundamental para aprender a regular, manejar, a afrontar de manera asertiva las situaciones que generan una respuesta emocional.
Y en esa medida no será lo mismo lo que hace un orientador escolar a lo que hacen las personas en la casa. No será lo mismo lo que hacen la familia al aporte que van a tener esos niños, niñas, pares en la relación del proceso de formación, regulación y o abordaje adecuado de nuestras emociones. Y yo creo que hay algo en lo que dices que es bien importante mencionar en todo lo que tiene que ver con la educación emocional al respecto del cuidador, porque por lo general se parecería que el desarrollo emocional empieza a determinada edad, y tú lo has dejado claro, teniendo en cuenta que esto no empieza desde el momento del nacimiento, incluso desde antes. Nosotros tenemos y ponemos un deseo en esa personita que va a llegar a las familias, y este deseo no es solamente de los padres de familia, de la mujer que está, digamos, en ese proceso de gestación, sino de todos los que están alrededor. De hecho, incluso las improntas que le ponemos con los nombres a nuestras familiares, a los bebés que vienen en camino, ya de entrada están marcando un camino que tiene que ver también con esa educación emocional. Entonces, desde ese punto de vista me parece clave también mencionar una conexión importante entre lo que mencionó Adri hace un momento, y es el desarrollo cerebral. Ese desarrollo cerebral va de la mano también con ese acompañamiento y con ese deseo que está puesto en ese bebé que está creciendo definitivamente. Adri, no sé si quieras decir algo más respecto del tema de curso de vida. Sí, yo quería como para complementar allí con lo que decía Elena, de cómo este proceso emerge desde el vientre y ese vínculo que se establece pues entre el bebé y la mamá, y también además plantear cómo a lo largo que va dándose el desarrollo, cómo nosotros como figuras, digamos, como centrales en la vida de los niños y niñas, nos volvemos también esos modelos, ¿sí? Entonces es muy común, si seguro ahorita se lo vamos a hablar más, a mí me llega pues como mucho a consulta, como plantear que los niños tienen problemas para presentar o para reaccionar frente a ciertas cosas, cuando la mamá dice yo le voy a decir que no y él se pone fatal, o yo le digo que apague el televisor y esto es una crisis, ¿cierto? Entonces yo creo que también hay que ver, y yo hablo mucho con las mamás y los papás y les pregunto, bueno, ¿y ustedes cómo reaccionan y cómo gestionan ustedes las emociones? Y esto mismo aplica, por ejemplo, para los docentes o guías o formadores, porque cuando nosotros hablamos de educar a nivel emocional a niños, niñas y adolescentes, pues tenemos que volcar también la atención hacia la educación emocional de padres, tutores, cuidadores, docentes, guías, formadores, que finalmente, pues, ¿cómo le planteo yo a un chico que se tranquilice si yo también estoy súper alterada dándole la instrucción, ¿sí? O yo como mamá, ¿cómo le digo que llorar no es la manera de resolver algo? Si ante cualquier inconveniente también observa que yo reacciono de esa manera. Entonces yo creo que este desafío es grande porque nos pone a todos en un papel protagónico, ¿sí? Eso quería pues como también allí para que ahorita lo podamos complementar mucho más. Bien, sí, yo creo que en términos generales, complementando un poco incluso los comentarios que están haciendo en este momento por el chat, por ejemplo, Carlos López menciona que el cerebro humano está dividido en regiones, pero cómo establecer los equilibrios emocionales frente a los eventos que en ocasiones no tenemos una explicación en el actuar en la etapa de la adolescencia. Un poco para resumir este comentario, porque más adelante vamos a dar respuesta vamos a tratar de dar respuesta pues a algunas de las inquietudes. Si es válido que quede claro aquí en el comentario que estamos haciendo, que la educación emocional sí tiene una relación directa también con el desarrollo del cerebro, y Adri lo mencionaba desde el tema de la filogenia, pero también desde ese componente de acompañamiento de los cuidadores, que no solamente son los padres de familia, los cuidadores también son los abuelos, los tíos, las personas cercanas. En la escuela, obviamente, el docente y las demás personas que interactúan en este ambiente. Y partiendo del hecho de que estamos hablando de infantes y adolescentes, nosotras hablábamos anteriormente de cómo ese cambio en la adolescencia también tiene una repercusión fuerte
en la estructura emocional, pero también en la respuesta frente al mundo, ¿sí? Y ya un poco centrándolo en el tema de pandemia, sí quisiera lanzarles una pregunta a ambas, y es, en términos de adolescencia como tal, y partiendo del hecho de que estamos en aislamiento y nuestros chicos están en aislamiento, ahí hay un componente importante que resolver en el tema del abordaje emocional. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué recomendaciones y tips podemos darle a las personas que están compartiendo con nosotros hoy? Vivi, yo quiero retomar algo de lo que decía Adri ahorita, y es que nosotros somos los modelos de esos niños, niñas y adolescentes. Y ahí entraría yo a proponer una primera estrategia muy útil, y es que en la medida en que yo como figura a quien me observan, así sea un adolescente que los papás dicen, no, pero es que eso hace todo lo contrario a lo que yo haga, existe una relación muy importante en la manera como yo estoy abordando eso. Y yo lo que propongo ahí inicialmente es revisemos nosotros mismos cómo estamos abordando la situación y con base en esto establezcamos estrategias que nos permitan tener primero salud mental nosotros mismos, identificar las estrategias de regulación emocional que me puedan ser útiles, y así voy a generar un primer paso fundamental, y es que esa personita que me está observando se convierta también en un reflejo o se convierte también en un reflejo de lo que yo hago, digo, o de la manera como me estoy relacionando con este momento. Yo creo que hay otra cosa también muy importante, y ahí Adri también me apoya en esa idea, y es que no podemos decir que no está pasando nada, omitir la situación, hacer de cuenta que no, todo está bien y ser los optimistas, es que todo va a salir muy bien, no te preocupes, no estoy diciendo que seamos pesimistas, sino que realmente lo que queremos es no desconocer la emoción y hacer de cuenta que no ocurre nada, pero tampoco permitir que esta emoción se traduzca en nuestro estilo relacional. Sí, es como que aprendamos a tener un poco de equilibrio frente al cómo lo manejamos nosotros. No es decir, no, yo lloro solo cuando el niño está dormido, porque él no se da cuenta, porque realmente sí se da cuenta, y no está mal llorar, que creería que eso es como otra estrategia. Aprender a reconocer la emoción implica darle lugar, darle cabida a eso que estoy sintiendo y tramitarlo. Yo no sé, Adri, ahí también con base en lo que tú estabas diciendo, pues cómo podríamos orientarlos frente al quehacer en estos momentos pues tan cruciales. Sí, sí, tú dices algo fundamental, y es como también yo creo que los niños y todos los adolescentes están viéndonos a nosotros como estas figuras familiares, mamás, papás, abuelos, tíos, nos están viendo cómo reaccionar ante esta situación de aislamiento, que es una situación inesperada. Entonces yo creo que arranca por una emoción que fue la sorpresa, pero rápidamente viene otra emoción, ¿cierto? Que para muchos ha sido el miedo, ¿cierto? La incertidumbre de no saber qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar, ¿sí? Bajo también todas las condiciones que esto ha traído, por ejemplo, de cambios en las condiciones económicas de varios hogares. Entonces yo creo que es muy importante, pienso yo, que nosotros como mamás, como padres, familia y también orientadores, nos demos un lugar de importancia clave antes de atender qué es lo que está pasando con el niño o con el adolescente. Yo casi siempre invito mucho a las familias a que nos miremos y, digamos, trabajemos sobre nosotros, y esto se ve reflejado en el impacto sobre lo que está sucediendo en los niños y en los adolescentes, ¿sí? Entonces, en la línea de lo que dice Elena, de darle lugar a las emociones, ¿sí? No tenerlas que coartar y que cortar, que resistir. Tampoco se trata entonces de que esas emociones se instalen de manera permanente. Más bien yo pensaría, como en la línea de lo que dice Gloria, es permitamos que existan, ¿sí? Démosle el lugar que tenemos que dar, pero también dejémoslas fluir. En ese orden de ideas, yo creo que hay como varias indicaciones. A mí me parece como muy importante poder hablar de lo que es el autoconocimiento. O sea, qué tanto tiempo nosotros como adultos, como figuras, pues, modelos, nos dedicamos para conocernos a nosotros mismos, para saber qué estamos sintiendo, qué estamos experimentando y cómo estamos reaccionando a cada una de esas emociones.
digamos que nos han enseñado mucho como a apagar el sentir, ¿cierto? No, pero porque está triste, no estés triste por eso es una bobada, ¿cierto? Entonces ahí se corta un tema. ¿Por qué va a llorar por eso? No hay que llorar por eso, ¿cierto? Cuando posiblemente el llanto viene, pero así de gancho con la tristeza, y hace falta que también pueda salir. Ahora, la cultura tiene también un impacto muy importante en las emociones. Por ejemplo, se ha enseñado que el hombre no llora, ¿cierto? Que el llorar es de mujeres, ¿cierto? Entonces, yo creo que desde allí tenemos que trabajar incluso hasta el permitirnos a nosotros como adultos ser vulnerables y mostrarnos como vulnerables. Como, mira, yo también me enojo, ¿cierto? O yo también estoy triste, o incluso pues como a través del diálogo con los niños y con los adolescentes, poder como ampliar y atender todos estos temas. A mí me parece, bueno, no sé si ya me estoy extendiendo mucho ahí, me estoy yendo para otro tema, pero me parece muy importante, por ejemplo, trabajar la frustración. Entonces, con los niños o con los adolescentes, yo creo que hemos estado como una tendencia a educar para que estemos todo el tiempo felices. Y felices significa yugo, alegría, sonrisa, todo es divertido, ¿cierto? Y resulta que entonces desde chiquiticos uno ve a los abuelitos, a las mamás, ay no, dele eso a la niña, pues qué bobazo tan sencillo, dese lo que eso no le complica la vida, está llorando, ¿cierto? Y yo creo que desde ahí nos estamos perdiendo de oportunidades maravillosas para empezar la educación emocional, y es cómo, no es que le vamos a poner un límite solamente para verlo llorar, no, es que el límite posibilita esa sensación de frustración, y nosotros lo que podemos hacer es acompañar a que el niño aprenda a sobrellevar esa emoción, ¿cierto? Entonces, yo pienso que en este tiempo es importante que lo que es la estructura, las reglas, las normas, si bien pueden ser flexibles, traten de continuar en una línea, y yo creo que ahí viene lo difícil para las mamás y los papás, y es que les ha tocado o nos ha tocado convivir 24/7 con los chicos y con los adolescentes, pero con un montón de restricciones, pero tratando de poner normas, pero se ha vuelto un poco caótico todo, porque entonces se han cambiado los horarios de ir a la cama, el tiempo en las pantallas, ¿cierto? Incluso, como les digo, que no, si tenemos la educación totalmente virtual, ¿cierto? Entonces yo creo que aquí hay un trabajo importante, es cómo poder, a partir de estas situaciones en el hogar, que tiene que ver mucho con el estructurar los límites, las reglas y las normas, cómo puedo aprovechar este como un momento perfecto, una oportunidad perfecta para acompañar el tema de la frustración, que yo creo que allí viene algo, o sea, como un piso grandioso para trabajar el tema de la educación emocional. Maravilloso. Yo creo que ahí hay pues varios temas que ustedes han tocado que me parece que nos ayudan un poco a ir clarificando algunas de las preguntas que están en el chat. Primero agradecerles porque la participación nos ayuda también a ir profundizando en los temas a nuestros participantes, y sobre todo decirles que la intención justamente es hallar unos caminos para intentar aportar a toda esta condición de pandemia. Adri mencionó algo que nos importa mucho en este espacio dejarlo claro, y es que no todo son sonrisas y no todo va a ser alegría y felicidad, sobre todo partiendo de que los niños y los adolescentes han cambiado radicalmente sus rutinas, y cambiar las rutinas también implica un proceso de adaptación que no en todos los casos surge de la misma manera. Entonces allí nosotros como cuidadores sí tenemos un papel fundamental, y es aprender a identificar esos cambios de humor, esos cambios de comportamiento, cómo y hasta qué punto van a permitirle a los adolescentes manejar y manifestar adecuadamente su estructura emocional. Por ejemplo, una de las preguntas que nos hacen por aquí es ¿cómo identificamos estos cambios de comportamiento si tienen que ver con el tema de la emoción, y hasta qué punto podemos nosotros como cuidadores aportar en ese ajuste de ese desbalance que se puede dar en algún momento en los niños y en los adolescentes? Entonces, sí es importante que retomemos este componente, sobre todo porque como cuidadores y adultos tenemos una responsabilidad importante, y es necesario desde ese punto de vista acompañar a los niños. Entonces sí quisiera que Elena profundizara un poco en ese componente del cuidador, y sobre todo pues conversarlo aquí las tres. Yo creo que ahí hay algo importante. Lo primero
para mí es es clave que nosotros podamos entender que las emociones no se controlan como si tuviéramos un control on-off. Adiós, ya no sentí nada más eso. Las emociones, como decía Adri, tienen que aprender, nosotros tenemos que aprender a dejarlas fluir. Pero más allá de eso, nuestro comportamiento, nuestros silencios, nuestros cambios de hábitos empiezan a mostrar que algo está sucediendo. A mí me cuesta un poco la palabra normal, pero me parece que más bien es como un comportamiento habitual o poco habitual en la persona, independientemente de la edad que tenga. Hay cosas que quizá por ser muy niños o estar muy quizá adolescentes también, no somos capaces de decir lo que estamos sintiendo y ni siquiera sabemos cómo se llama. Entonces yo creo que es fundamental empezar por enseñar qué es eso que significa lo que estoy sintiendo, eso cómo se llama, cuál es el nombre. Y eso sería clave para empezar como a darle un manejo adecuado a las emociones. Y es, primero, ¿cómo se llama eso que siento? ¿Dónde lo ubico? ¿Será que físicamente yo ubico esa emoción o ese sentimiento en algún lugar de mi cuerpo? ¿Será que además de eso empiezo a presentar algunos síntomas raros? Por ejemplo, me duele el estómago, a los niños frecuentemente les puede suceder eso, o sus hábitos de sueño empiezan a cambiar y hay algo como que me empieza a mí a indicar que ese comportamiento no es muy habitual. Y ahí puedo empezar a generar un proceso de educación. Y es que yo debo saber enseñarle a ese niño o adolescente que eso tiene un nombre, porque nosotros también confundimos lo que sentimos. Entonces puede ser que tenga mucho enojo, pero diga, me siento como triste. Entonces, si yo le digo al enojo, le digo tristeza, o a la frustración le digo tristeza, por ejemplo, pues no voy a poder abordarlo de manera adecuada. Entonces, con base en eso, yo, primer proceso es reconocer qué siento. ¿Cómo lo siento? ¿Dónde lo siento? ¿Cuántas veces a la semana lo estoy sintiendo? ¿O al día lo estoy sintiendo? Llevar como un registro y ahí acudo a lo que decía Adri, es autoconocimiento. Y es yo qué tanto estoy conociendo qué siento y qué tanto estoy enseñándole al niño o adolescente a reconocer lo que el otro siente. Luego de eso podríamos empezar a mirar qué estrategias de regulación o de afrontamiento podemos utilizar, porque existen muchas, si ustedes buscan en internet, estrategias de regulación emocional y les sale un montón de cosas, pero no todas las estrategias funcionan. Y hay cosas, y hay algo muy claro, y es que no es lo mismo regular una emoción que resolver o afrontar una situación que me está generando una emoción. ¿Qué significa eso? Que yo puedo sentir enojo, y yo lo primero que podría hacer para aprender a manejar mi enojo es reconocerla y regularla. ¿Cómo podría yo regular una emoción? Utilizando estrategias, por ejemplo, de respiración. Hay algo que se llama respiración diafragmática y que a mí me ha parecido muy útil, sobre todo con los niños y los adolescentes, con todos en general, pero me parece súper chévere enseñarles a los niños y adolescentes a respirar con conciencia. Y cuando yo puedo respirar y atender lo que estoy sintiendo, Adri me ayudará ahí, pero lo que se ha encontrado también es que le damos un poquito más de capacidad a nuestro cerebro en ese periodo donde tomamos un poco más de aire de manera profunda para responder de manera más pausada. O puedo utilizar una técnica de distanciarme de eso que me está generando esa sensación. De la pandemia yo no me puedo distanciar, pero sí me puedo distanciar de pronto del computador, de las noticias, de eso que me puede estar generando ansiedad. Y después de regular la emoción, yo puedo empezar a ubicar estrategias para afrontar. Y eso tendrá que ver con el diálogo o con buscar ayuda profesional si es del caso, ¿sí? Es como que empecemos a encontrar también dentro de los recursos internos y externos cómo podemos ofrecer estrategias acordes a las necesidades de cada uno de estos niños, niñas y adolescentes, pero recordando siempre que hay que empezar en casa, o sea, por nosotros mismos. Bueno, eso me pareció muy interesante y sí quisiera que Adri nos ayude a ampliar un poquito esa perspectiva desde el punto de vista, por ejemplo, de los ejercicios de respiración, que valga decirlo, aquí en las sesiones anteriores incluso se han hecho ejercicios en vivo de cómo hacer una respiración consciente. Pero en el caso de los niños y adolescentes, sí, chévere conocer de pronto un poquito más allá
qué pasa, Adri? Sí, a mí me parece que, bueno, yo creo que Elena lo ha dicho muy bien y yo creo que podría también agregar que desde que estamos acompañando el desarrollo de los niños, podemos hacer como varias cosas. A mí me parece muy importante como el diálogo, que le podamos invitar a que se mire a sí mismo, cómo te sientes, qué es lo que estás sintiendo, ¿sí? ¿Dónde sientes esto que te está generando este malestar o esta incomodidad, ¿cierto? ¿En qué parte del cuerpo? Que se le permita como conectar con su cuerpo, porque así también va a aprender a identificar lo que decía ahorita Elena, como hacer una distinción de la emoción, porque a veces están irritados, están molestos, pero ni siquiera logran discriminar bien qué es claramente lo que está aconteciéndoles. Entonces yo creo que allí pues acompañarles como a que revisen, pero entonces no como con un papel juzgador, como de jueces, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que te pasa que estás así? ¿No es cierto? Como, bueno, pero cuéntame qué sientes. Y eso qué te hace experimentar en el cuerpo, ¿sí? Como muy atarlo al cuerpo, atar como esa emoción a esa sensación corporal. Y ya, digamos, con el tema de la respiración es fundamental. Desde pequeñitos les podemos ir enseñando que cuando esto vuelva a aparecer, digamos, antes de generar la acción, que es lo que pasa, ¿cierto? Que la emoción nos lleva como a una acción inmediata, ¿sí? Incluso sin pensar. Entonces lo que le vamos a poner allí es el pensamiento antes de eso. Entonces vamos, pensémosla o revisémosla, miremosla y entonces ya, después de esto, entonces ya vamos a reconocer un poco más la emoción. Y ejercicios y estrategias, yo considero que hay cosas pues como muy interesantes. Por ejemplo, desde que ellos están pequeños, a mí me parece muy importante cómo, por ejemplo, a través de dibujar o de escribir, se puede poner un poco afuera eso que se está experimentando en el interior. Entonces, eso me parece bien interesante. Entonces, desde pequeñitos, cómo, por ejemplo, a través de un diario se pueden ellos mismos hacer como una autoevaluación, ¿cierto? Se pueden revisar a sí mismos con este tipo como de situaciones. Nosotros, por ejemplo, como padres, como guías o como educadores, yo creo que es importantísimo entrenar lo que es la atención plena y la escucha atenta, porque a veces no escuchamos, ¿cierto? Oímos un poco de cosas que dicen los niños o los adolescentes, pero no estamos escuchándolos realmente. Y para escucharlos atentamente nos debemos disponer. Entonces, por ejemplo, lo que es la empatía y el ponernos en el lugar de ellos, yo creo que eso es fundamental en todas las etapas de la vida, pero yo creo que particularmente en la adolescencia es fundamental que lo podamos cultivar y lo podamos trabajar, porque a veces yo creo que vemos a los adolescentes como un bando opuesto, ¿cierto? Como no podemos entrar allá porque es una población que también su cerebro aún está en desarrollo y yo eso también quería como que no se me fuera a quedar por fuera y es como el cerebro de un adolescente aún está inmaduro, pero nosotros vemos a un chico grande, ¿sí? Entonces le exigimos como, pues, compórtese como se tiene que comportar porque es que ya es un grandotote que calza 40 y pues, ¿cierto? Y me está pidiendo una cantidad de privilegios, pues también entonces responda, pero resulta que es que tienen un cerebro aún inmaduro, ¿cierto? Que les cuesta, por ejemplo, mirar hacia el futuro, medir el riesgo, ¿sí? Y que eso hace finalmente entonces que sientan como que el adulto es el, como el policía, ¿cierto? Como la ley y que jamás les va a entender. Entonces yo creo que la empatía para poder intervenir con el adolescente es fundamental y todos hemos sido adolescentes, entonces yo creo que podernos ubicar y poner en el lugar de ellos, ¿sí? De qué se siente, como eso de que yo quiero, pero como que no puedo, pero otras cosas sí me las exigen. Yo pienso que es allí también como fundamental, como el desarrollo y el fortalecimiento pues de la empatía. Uh-huh. Bueno, eso me gusta mucho porque me ayuda un poco a introducir un tema que están proponiendo en el chat y que tiene que ver justamente con ir entrando en unas particularidades y unos desafíos importantes. Tiene que ver con el tema de justamente desde la perspectiva de género. Tú ahorita mencionabas, por ejemplo, el adolescente grandote que calza 40 y yo pensaba en ese mismo momento en la chica de 13 y 14 que ya llegó su periodo menstrual, su primera vez, y que aparte de eso está conviviendo con toda esta situación de pandemia y aislamiento. En muchos de los casos, nuestros chicos y chicas pues han perdido el contacto con sus amigos, con sus amigas, el hecho de haber perdido también las rutinas
de compartir, por ejemplo, la hora del receso escolar, les ha hecho también tener una mirada y una dinámica distinta de este asunto del aislamiento. Entonces sí me parece interesante que toquemos el tema, además reconocerle a Mónica que ha sido muy juiciosa durante todas las espacios que hemos compartido aquí en Emoción y Espíritu, pero también porque el llamado es ese, o sea, tenemos que tener una mirada y una visión particular que nos ayude a entender este tema de la emoción desde una perspectiva de género. Entonces, un poco que hablemos del tema, partiendo del hecho de que efectivamente así tengamos un desarrollo evolutivo, no va a ser lo mismo un desarrollo emocional en niños y niñas. Y ahí sí un poco, Adri, amplíanos la información, o bueno, cualquiera de las dos, que nos ayude a entender un poco más este asunto. Entonces bueno, yo pienso que, dale, Lenita. ahorita yo hablo, que yo estoy ahí como muy conversadora. No, tranquila. Miren, yo creo que es importante que le expliquemos también un poquito a la gente qué es ese concepto de género. Porque a veces nosotros decimos género, entonces hombre, mujer, masculino, sí, una cosa así, entonces decimos la niña, el niño. Y el concepto de género trasciende las características del sexo, porque el sexo tiene que ver con eso que nosotros nacimos. Si tenemos genitales, vagina, pene, eso se llama sexo. Sin embargo, el género se convierte en una construcción que es cultural. Y al ser cultural ya hay un montón de cosas que entran en juego en relación al manejo de las emociones. Adri lo decía ahora inicialmente, pareciese que a los niños se les enseña que no lloren, y si lloran, entonces se está volviendo una niña. Y estamos desconociendo también que hay personas que tienen identidades de géneros no normativas y que tienen una manera de afrontar, de construir su realidad respecto a las emociones y a los sentimientos, sin querer decir que se convierta en algo como una relación causa-efecto. Pero sí me parece que hay unos roles que nosotros hemos mantenido y que han hecho que la educación emocional como que se mantenga de la misma forma. Entonces, no, pero es que como le vino el periodo, entonces debe ser por eso que está así. Entonces, como están los días, como están esos días, entonces no, mejor ni le hable porque eso le va a responder con 3 piedras en la mano. Y no se trata de mantener esos estereotipos relacionados con una perspectiva de género ya construida, muy heteronormativa, que nos dice cómo deberíamos comportarnos por nuestros genitales, sino permitirle a ese niño, a esa niña, a ese adolescente o a ese joven que está en su proceso de búsqueda frente a su orientación de géneros o su identidad de género y orientación sexual, que pueda explorar las diferentes manifestaciones emocionales. Sí, está muy bien, ya me parece maravilloso cuando los hombres lloran y que les permitamos llorar. Y ahí voy a incluir algo de lo que decía ahora Adri. Ser empático es decirle, ven, entiendo que te estás sintiendo triste y si quieres llorar, pues vamos a llorar. Si te estás sintiendo muy enojado, entiendo que te sientes muy enojado, pero el enojo no es lo mismo que la agresión. Y cuando yo me siento enojado, puedo buscar estrategias no agresivas para afrontar. Y creo que eso es importante porque también se ha perpetuado la idea de que el hombre, estereotipadamente, tiene más derecho y puede agredir a otras personas, mientras que nosotras supuestamente somos más calmadas y cuando nos volvemos agresivas, ¿a esta qué le pasó? ¿Se enloqueció? Sí, entonces es también que nosotros dentro de nuestra familia cuestionemos la manera como hemos educado a nuestros niños, niñas, adolescentes respecto a la expresión del sentimiento. Y las técnicas o estrategias de regulación y afrontamiento no tendrían que estar suscritas al ser hombre, mujer, intersexual, o sea, no, tendría que estar más bien relacionado con nuestras habilidades, destrezas, con lo que nosotros somos, en términos del ser, no en términos del sexo o de la construcción social relacionada con el género. Adri, ¿quieres mencionar algo más al respecto? No, yo creo que ha sido sumamente claro y comparto esto que dice Elena, de cómo culturalmente entonces se va como adjudicando entonces como qué es lo que puede a nivel emocional, qué es lo permitido aparentemente, entonces si es mujer, si es hombre, y no, finalmente es que las emociones pues es que son universales, ¿cierto? Entonces es básicamente
lo que yo planteaba ahorita, y es, el asunto aquí no es la emoción, el asunto es cómo hemos aprendido a interpretar las emociones y a darle salida, ¿cierto? A gestionar y a poderlas, digamos, volver unas respuestas. Esa es como yo creo que lo importante. Y entonces es, bueno, entonces, ¿cómo vamos a educar, cómo vamos a acompañar a nuestros niños y adolescentes en este proceso de interpretar las emociones, ¿sí? Que hablamos es, empecemos desde cómo las vamos a reconocer, cómo las aceptamos y cómo dejamos que ellas también fluyan. Bien, yo creo que hay un tema ahí que me gustaría no dejarlo pasar y tiene que ver justamente con el modelamiento. Si bien los niños y adolescentes van construyendo su propia identidad, también es cierto que en términos de las relaciones familiares o de las que se construyen en la cercanía, eso de estar acompañando y viendo al otro, pues nos ayuda de alguna manera también a enfrentar el mundo de una manera similar, mientras estamos en ese proceso de crecimiento y de ajuste, digamos, personal, que no acaban toda la vida, porque eso también es importante decirlo. Hemos hablado de niños y adolescentes hoy porque ese es el énfasis, pero definitivamente todos estamos en un proceso de aprendizaje y de aprender a gestionar eso que llamamos emociones. Entonces, también quería como mencionarlo. Antes de que continuemos, sí quiero contarles que queremos darles unos especiales saludos a las personas que se conectan. Hoy tenemos personas desde Panamá, desde Cúcuta, desde Pueblo Rico, de Marsella, de acá de Pereira, y bueno, cada vez más estas redes nos ayudan a entrar en sintonía con otras personas. Los queremos saludar muy especialmente. Decirles que estos espacios básicamente los hacemos con el objetivo de aportar a esta situación específicamente de educación emocional. Entonces, siempre bienvenidos por acá. No alcanzaríamos a saludarlos a todos porque veo que hay muchos comentarios en el chat, pero sí, pues, hacerles la invitación para que nos sigan acompañando y para que sepan, pues, que también en el canal de Facebook van a quedar grabadas nuestras intervenciones para que si a alguien se las quieren compartir, pues sepan que allí las van a encontrar. Han mencionado, por ejemplo, que les parece muy importante hacer el proceso de los ejercicios de respiración diafragmática. Esto lo hemos, como dije en otro momento, se han hecho ejercicios aquí al aire durante los programas, pero a la par de eso también acompañar todo este componente de la educación emocional, por ejemplo, con la música. Me parece interesante mencionarlo porque así como hacemos los ejercicios de respiración, la música también nos puede ayudar. Quiero hacer un comentario antes de continuar y es básicamente que tenemos que confiar en lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra experiencia personal. La educación emocional también se basa en nuestra parte experiencial y efectivamente lo que queremos alrededor de este tema con niños y adolescentes es que confiemos un poco en lo que hemos sembrado. Todos de alguna manera en nuestro rol de cuidadores, independientemente del papel que nos haya correspondido, tenemos un aprendizaje previo y ese aprendizaje hay que aprovecharlo en beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes. Básicamente, en ese orden de ideas, es importante mencionar que nosotros tenemos una corresponsabilidad y esa corresponsabilidad es válida para poder acompañar el proceso de niños, niñas y adolescentes. Niñas, les cuento que vamos ya como en la recta final de nuestro programa. Entonces, sí quisiera darles la palabra a cada una de ustedes para que hagamos un cierre con una conclusión básica que ustedes me ayuden a comentarle a nuestro público. También tenemos gente del Perú. Saludos a Ana Paola y a toda la gente que hasta ahora se conecta. Entonces, Elena, quisiera pues que nos ayudaras tú inicialmente con una conclusión de este tema que hemos abordado el día de hoy. Yo lo voy a decir en una frasecita corta, ¿sí? Porque nos queda un minutito. Y es, la educación emocional se traduce en el reconocimiento, aceptación y regulación de lo que nosotros sentimos a través de nuestro pensamiento, de nuestras respuestas fisiológicas y comportamentales. Excelente. Adri, ¿qué tienes para decirnos?
Bueno, yo creo que me gustaría mucho, como en sintonía con todo lo que hablamos, es invitar a que cada uno de nosotros se mire y se reconozca en todo lo que son sus emociones, de cómo reacciona, de qué es lo que hace que lleguen allí esas emociones, y que digamos que nos pongamos como en ese papel central para que así, trabajando sobre nosotros mismos, podamos beneficiar la dinámica de todo lo que nos rodea, ¿cierto? Entonces yo como docente, yo como mamá, como papá, como profesor, ¿cierto? Entonces, digamos que mi reflexión va encaminada como a que seamos nosotros el centro, porque muchas veces lo ponemos afuera, ¿cierto? Entonces, es el estudiante, es el adolescente, es ese hijo mío, esa hija que me ponen, no sé cómo, no, mirémonos nosotros, ¿cierto? Porque no es ese estímulo como tal, sino es cómo yo estoy reaccionando. Entonces, esa es como mi invitación. Muy bien, muchas gracias. Yo les cuento que allí hay un comentario en el chat de Diana que dice, el lenguaje es fundamental, todos debemos cambiarlo y enseñar a los demás a construirlo. Desde el respeto, la igualdad de género, la sonoridad, los niños y niñas, adolescentes son una gran oportunidad para hacerlo. Y quiero retomar en este sentido el comentario, porque una de las intervenciones o a lo largo de estas intervenciones, creo que ustedes han dado unas pistas muy básicas para que nos llevemos en la tarde de hoy. La primera es que las emociones son absolutamente naturales, son inherentes a nosotros como seres humanos, y desde ese orden de ideas pues tenemos que aprender a manejarlas con la misma naturalidad. Entonces, pienso que en ese orden de ideas también es importante reconocer que en el curso de vida no solamente estamos hablando del momento del nacimiento en adelante, mencionamos que tiene que ver también con ese desarrollo en el que estamos todos actualmente, y independientemente del tipo de emoción o de la situación que se está presentando, lo que sí tenemos que decir es que en esta nueva etapa digamos, de la situación actual, es básico mencionar que nosotros alrededor del tema de la emoción podemos hacer mucho, independientemente de la condición en la que nos encontremos. Así que queremos mencionar desde ese punto de vista otros temas que son fundamentales, por ejemplo, el mantener las normas, el mantener las reglas en el ambiente del hogar, nos ayuda también a mantener un curso de vida. Es posible que en este momento ustedes vean un poco la pantalla quieta, pero creo que me están escuchando y es lo importante. Reconocer también que desde el punto de vista de la educación emocional, el tema del autoconocimiento se mencionó ahorita aquí. Primero debemos reconocer cómo estamos sintiendo, qué está pasando con nosotros, cómo está nuestra emocionalidad, y de esa manera también podemos aprovechar y la relación con los demás para mejorar nuestra vida emocional. Aprender que dentro de ese juego de las emociones, la frustración en nuestros adolescentes es válida y es permitida. Desde ese punto de vista, siendo permitida, hay que aprender a gestionarla y a movilizarla. Me encanta verlas, me encanta que nos hayan acompañado en la tarde de hoy. Ustedes son expertas definitivamente en estos temas. Las vamos a seguir invitando porque no es solamente hoy, vamos a seguir trabajando en esta línea de la educación emocional. Decirles que ambas están muy disponibles también para sus consultas. No alcanzamos a resolver todas las inquietudes, pero perfectamente vamos a estar pendientes en los siguientes programas de darle salida, reconocerle a todos su participación. Por aquí vemos que hay personas de diferentes lugares, vemos gente de Perú, de Cali, de Panamá, como mencioné hace un rato. Y bueno, decirles que queremos que continúen participando con nosotros en los programas, y que queremos invitarlos a nuestro próximo espacio, en donde vamos a hablar de qué mira hacia el futuro, es decir, la inteligencia emocional para adaptarse y superar el presente de la educación que mira hacia el futuro más bien. Ese es nuestro tema en continuidad. Los esperamos el próximo lunes a las 6:30
y esperamos haber aportado en la tarde de hoy al tema de infancia y adolescencia. Muchas gracias por acompañarnos y seguimos en Emoción y Espíritu.